El Eterno le continúa diciendo, amados hermanos, estamos en una entrega más de nuestra travesía de discipulado. Hoy estamos arribando a nuestro último tema de la primera parada. Amén. Estamos preparando los próximos 10 temas, pues como recordarán, estamos preparando una jornada de unos 54 temas de doctrina básica para nuevos creyentes. Estamos agradecidos en Dios que usted sigue con nosotros a la altura de este último estudio, confirmando que la palabra que estamos depositando a cada uno de ustedes le ha sido de edificación. Pues bien, este último tema que nosotros tenemos a continuación, el tema número 10, titulado La necesidad de orar. Amén. Entonces, como nosotros podemos definir la oración según los manuales de doctrina que las diferentes congregaciones o concilios utilizan, es de la siguiente manera, y es que la oración es hablar con Dios. Usted le pregunta a cualquier persona y todos van a estar de acuerdo con relación a que la oración es hablar con Dios. Ahora bien, como es este asunto como tal, nosotros debemos de entender que no es un monólogo, sino que va a ser una conversación entre dos partes. Es decir, yo voy a hablar con Él y va a haber un momento en el que el Eterno va a hablar conmigo a la medida que Él lo crea necesario. ¿Ok? No es que necesariamente yo voy a hablar con Dios y no me va a responder hoy mismo. Esto no funciona así. Pues nosotros no somos el creador de Dios, sino que es Dios nuestro Dios. Entonces, como es el juego de esa manera, tenemos que esperar que en su voluntad Él decida respondernos. Entonces, orar es hablar con Dios. ¿Qué recomienda nuestro Señor y Salvador Jesús, a quien conocemos por ese nombre, en las traducciones de la Biblia que tenemos más cercana a nosotros, con relación a orar? ¿Qué recomendación tenemos? Y es la siguiente. Nosotros estamos propensos a lo que son las tentaciones cuando nosotros somos no creyentes, y esta es la recomendación que Él da a cualquier tipo de tentación que podamos tener muchos de nosotros con relación a nuestras debilidades. Siempre la tentación va a venir por lo que más a usted o a mí nos agrade de los deleites del mundo. Amén. Entonces, Él nos recomienda en Mateo 26:41 lo siguiente. Ponga mucha atención, lápiz, papel, Biblia a mano, tenga todas sus anotaciones pertinentes del lugar. Velad y orad para que no entres en tentación, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, una condición de nosotros, una vez hemos recibido la salvación a través de los méritos de su Hijo, es desarrollar la disciplina espiritual de un tiempo de oración constante. Es recomendable que nosotros en nuestros hogares designemos un lugar en el que nosotros vamos a tener la cita con nuestro Dios Todopoderoso, la hora. Usted se pone cómodo, donde usted se sienta más cómodo, y usted pueda ir desarrollando esta disciplina que para muchos de nosotros es el arma más poderosa que un creyente puede tener. Un creyente que es ferviente en la oración es un creyente que se va a mantener a unos niveles en Dios óptimos. Pero una persona que descuida su vida de oración, nosotros podemos observar el decline cómo va ocurriendo. ¿Por qué? Porque ha descuidado una de las disciplinas más importantes, y es tener una comunión con nuestro Abba, con nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, orad y velad para que no entréis en tentación, porque la oración no es fácil. Dice la Escritura que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando habla del espíritu aquí, se está refiriendo al espíritu del hombre. Nosotros siempre tenemos una disposición para orar, pero se produce ese choque entre la carne y lo espiritual. Orar, oye, y empezamos a orar y empiezan a pasar tantas cosas por nuestra cabeza. Nos concentramos, nos desconcentramos, nos bloqueamos, nos desbloqueamos, y nos damos cuenta que algo está pasando en el mundo espiritual, y es que se está abriendo el antesala de una guerra espiritual. Entonces, como la oración es parte de la guerra espiritual, lo menos que quiere Satanás es que usted aprenda
a cómo manejarse y tener resistencia en medio de la oración, en el sentido de alargar los tiempos a la medida. Recuérdese que es una disciplina y usted va a empezar orando y no va a empezar orando 10, 15, 20, 30 minutos, 50 minutos. Va a empezar orando poco, pero a la medida que usted vaya tomando la disciplina, el tiempo se va abriendo, el tiempo se va extendiendo, porque va a empezar un deleite en la presencia de Dios, va a empezar una dependencia de Dios en la oración, va a empezar realmente una relación directamente con el Creador. Y es necesario que nosotros desarrollemos esta disciplina. ¿Cuándo debemos nosotros orar, mis amados hermanos? Pablo recomienda algo muy importante y muy poderoso, y es en todo tiempo. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, con mayúscula, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué dice en el Espíritu? Porque el Espíritu Santo de Dios es quien sabe por qué nosotros debemos pedir. Él sabe cuáles son las cosas que convienen que nosotros debamos pedir. Por eso, cuando usted va a orar, siempre busque la guianza del Espíritu Santo para que no empecemos a orar por nuestro deleite, porque hay oraciones que se enfocan en el yo, en el mí, en el yo necesito, en el yo quiero, en el yo respóndeme. Y una de las oraciones que nosotros más debemos hacer es esta: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, por los hermanos. Cuando yo empiezo a procurar el bien por mis hermanos a nivel de oración, o sea que yo no me enfoco nada más en mi oración personal, sino que yo oro por mi hermano, por mi hermana, por la vecina, por el vecino, por el gobierno, por aquel, por el otro, orando yo por todas las personas que me rodean en mi entorno familiar, incluso también yo estoy procurando mi mismo bienestar, porque recuerden algo, que lo que nosotros queremos para nosotros debemos hacerlo con nuestro prójimo primero. Entonces, las peticiones que nosotros estamos levantando a favor de las personas muchas veces son y van a ser las respuestas de muchas de nuestras propias peticiones. ¿Por qué? Porque dando es como se recibe. Aquí hay un tremendo y sorprendente misterio de parte de Dios en esto de orar por los demás. Amén. No que no oremos por nosotros, es recomendable, pero vamos a enfocarnos más y despojarnos del egoísmo en la oración del yo, y vamos a interceder por todas las personas que necesitan más que nosotros. Amén. Entonces Pablo recomienda orar en todo tiempo, sin cesar. Que nos dice Primera de Tesalónica 5:16-17, dice: estad siempre gozosos. Ponga mucha atención a esto. Pablo dice: estad siempre gozosos. Primero, vamos a analizar esta parte. Nada puede quitarte el gozo. Podemos tener problemas, podemos tener dificultades, podemos tener tribulaciones a muy alto nivel, pero ninguna de esas tribulaciones puede a nosotros arroparnos el tiempo de nosotros buscar la presencia de Dios, e incluso debemos no permitir que tales cosas puedan robarnos el gozo, la tranquilidad y la paz, la cual el Eterno nos ha entregado a nosotros. Entonces, está siempre gozosos. Está siempre gozoso. Y la segunda parte dice: orad siempre. O sea, no a veces, no siempre, en todo momento, por todas las cosas. Es decir, yo voy a hacer un negocio, Padre, ¿será que me va a ir bien? Tengo que poner ese negocio delante de la presencia de Dios. Voy para la universidad, voy para el metro, voy a cruzar la calle. Y cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando de hacer una oración que la gente vea que nos estamos volviendo locos, sino que usted va a cruzar la calle y usted simplemente diga: Señor, guárdame mi caminar, de yo no tropezar y que un carro me choque, o que venga un motorizado en vía contraria. Cuida mi vida al cruzar esta avenida. Voy a bajando una escalera, Señor, voy a empezar a bajar la escalera, no permita que un pie mío pise falso y yo me tropiece aquí.
Son oraciones de 5 segundos, de 4, y nosotros podemos en un momento determinado que puede librar nuestra vida en un momento. Entonces, está siempre gozoso, orar siempre sin cesar, dad gracias por todo. No es que debemos dar gracias por las cosas buenas, no. Debemos dar gracias absolutamente por todo, por lo bueno y por lo malo. ¿Por qué? Porque todo es permitido de parte del Eterno. Lo bueno, porque es la bendición que Él nos permite tener. Y cuando a nosotros nos suceden algunos acontecimientos que aparentemente son malos, desagradables, confusos, que nos traen a nosotros frustración, el Eterno lo está permitiendo para nosotros ser encontrados, probados dentro de cualquier tipo de dificultad. Nuestras pruebas, nuestras angustias, nuestras aflicciones ayudan a forjar la fe en nuestro carácter. Él la permite por eso. Por eso cuando usted esté metido en cualquier fogonón de prueba, diga, gracias Señor porque estoy atravesando por esta. No sé qué yo voy a aprender en esto, pero gracias porque sí tú lo has permitido. Eso es dar gracias por todo. ¿Por qué? Dice Pablo finalizando todo esto, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en los méritos de su Hijo amado. Entonces seguimos avanzando con relación a la oración. ¿Cómo recomienda el registro nuevo testamentario? Por el testimonio que dio el mismo Hijo de Dios, Yeshua, quien conocemos en la traducción por Jesús. Fíjense algo. Él nos recomienda en Mateo 6:6 lo siguiente, y es que, mas tú, o sea, ustedes, cuando oren, entren en la cámara, o sea, entren en la habitación, en un lugar donde esté solamente usted y Dios, y cierren la puerta. O sea, necesitamos un lugar privado, un lugar donde nadie nos moleste. Y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que está en secreto, que está viendo lo que tú estás haciendo en secreto, dice la Escritura por boca de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesús, que Él recompensará lo que tú estás haciendo en público. ¿Cómo sucede la recompensa en público? De la siguiente manera. Hay una situación de un enfermo. Nosotros estamos por ahí cerca, nos acercamos al enfermo y como tenemos una vida de comunión con Dios, una búsqueda continua y un constante pasar cuenta delante de la presencia de Dios para nosotros estar bien de la presencia de Dios, lo que nosotros más queremos es que Dios nos responda las oraciones y las peticiones por las personas que nos rodean. En este caso, una persona que está enferma. Entonces, lo más que nosotros quisiéramos cuando una persona está delante de nosotros, que nosotros orásemos por ella y la persona sea libre, sea sana de lo que le achaque. Entonces, a esto es que se refiere la recompensa en público, que nosotros vamos a tener tanta búsqueda de Dios, vamos a tener tanto respaldo de Dios, que cuando una persona venga a nosotros a buscarnos por peticiones, por oración, por sanidad, por liberación y todo esto, simplemente nosotros vamos a poner las manos confiando en que va a ser hecho así por fe. Le pedimos a nuestro Padre Celestial y hay mucho de porcentaje de que el milagro ocurra. Hay mucho de esto, que el milagro ocurra. Amén. ¿Por qué? Porque estamos buscando, tenemos una búsqueda continua de Dios, estamos pasando cuenta delante del Eterno y tenemos lo que llamamos nuestro devocional de oración constante. Entonces, hubo un momento que los discípulos, al ver los tipos de oraciones mecánicas que se hacían en el fariseísmo, oraciones para lavarse las manos, para comer, para lavar los platos, para todo, era un ritual. Ellos crecieron en ese mundo de ritual, de oraciones rituales, y ellos le dijeron en un tiempo determinado a Yeshua, a Jesús, mire, enséñanos a orar. Y él le dio un modelo de oración que es el Padre Nuestro. En Mateo 6, del 9 al 13, vamos a estar viendo los elementos que hay en esta oración que el Maestro le enseña a ellos cuando él dice, enséñanos a orar. Estos son los elementos. Primero, el primer elemento que hay es reconocer la majestad, la posición y la deidad de Dios. Por eso que debe el Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Inicia reconociendo todo lo que es Dios. Entonces hay una segunda parte que dice que debemos reconocer que su voluntad es perfecta.
Punto número 3 del Padre Nuestro, reconoce que Él es quien provee. Punto número 4, Él perdona si perdonamos las ofensas de los demás. Y último, Él nos libra del mal y reconocemos su poderío y majestad. Cuando usted analiza la oración del Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro está llena de todas esto que estuvimos hablando, que estuvimos comentando. Entonces, no es una oración para nosotros simplemente hacerla, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, una y otra vez como la tradición, ¿no? Sino que nosotros debemos identificar todos los elementos que hay en la oración del Padre Nuestro y hacer nuestra espontánea. Es decir, en la primera parte dice que debo de reconocer la majestad de Dios, la posición de Dios, su deidad y la eternidad y todo lo que es Dios. Pues una oración después de que ya estamos rendidos delante de la presencia de Dios, vendría siendo algo como: Padre, te damos gracias en el nombre de tu amado Jesús. Reconocemos, Padre eterno, que tú eres todopoderoso, que tú eres digno de gloria, alabanza, de adoración, que tú te levantas sobre todos los tronos del mundo, que tú gobiernas y estableces tu voluntad sobre toda. Y por ahí usted se encadena, dejándose guiar por el Espíritu Santo, y va nadando en la oración. Amén. Entonces, esto es lo más básico con relación a la oración. Ahora bien, tenemos otra parte que es el estorbo de la oración. Hay un versículo que nos va a ayudar mucho a esto. No recuerdo el versículo, pero sí el contenido, que dice que nosotros debemos seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, cuando la Biblia nos está declarando esto, obviamente nos está diciendo que yo debo de tener una vida delante de mi prójimo aceptable, ¿ok? Y que yo debo de vivir una vida en obediencia con Dios, es decir, amar al prójimo sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Entonces debo tratar a todo el mundo bien, con excelencia, sin ningún tipo de acepción de persona, pensando siempre que todas las personas son como si fueran superiores a nosotros en el sentido de la humildad. No puedo sentirme yo que estoy por encima de cualquiera por los logros materiales que yo haya logrado, el estatus, los niveles en el ministerio no me pueden dar a mí más estatus que el que tiene el hermano. Entonces nosotros debemos conducirnos en toda humildad, en toda justicia con relación a este punto. ¿Por qué? Porque yo no llevar una relación bien con mi prójimo, cuando hablo con mi prójimo, hablando de amigos, amigas, hermanos de la iglesia, hermanos, familiares, esposos, esposas. Un maltrato en cualquiera de las áreas con nuestro prójimo va a estorbar la comunión que usted y yo podamos tener con Dios. O sea, va a estorbar la comunión. Es como si la oración no subiera del techo, como si no saliera de ahí. Entonces, lo que necesitamos es tener delante de la presencia de Dios todos nuestros problemas resueltos con nuestro prójimo, vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios, para cuando nosotros nos postremos delante de su trono, en su presencia, podamos tener un tiempo real de refrigerio para nuestra alma, para nuestro cuerpo, pero también que nosotros podamos escuchar cuál es la voluntad de Dios para nosotros, porque andamos buscando respuesta de la misma fuente que es la presencia de nuestro Dios. Entonces, tenemos que tener nuestra vida resuelta con el prójimo y con Dios para no tener ningún tipo de estorbo en nuestra oración, porque Dios oye y responde la oración del justo. Entonces, mis amados hermanos, no vamos a hablar mucho más con relación al tema de la oración, sino que ya sería un asunto personal de usted, en el sentido de cuáles son tus experiencias. Pues yo te puedo empezar a hablar de la oración desde el punto de vista de mi experiencia. Cualquier hermano te va a hablar de la oración desde el punto de vista de su experiencia, pero es necesario que cada uno de nosotros
invierta tiempo orando para acumular, si se puede decir, experiencia de la presencia de Dios, disfrutar de su presencia y poder nosotros tener un tiempo placentero de descarga, un tiempo de refrigerio, porque la oración produce todo eso. Además, a mis amados hermanos, la oración es una de las armas más poderosas, si no la más poderosa, que puede tener un creyente. Al creyente que pueda ser distraído para la oración y no tener una vida devocional de oración, es un creyente que cualquier corriente lo puede arrastrar muy fácilmente, por cuanto no tiene una relación con Dios como Dios demanda que debemos estar delante de su presencia. Entonces, ya lo que resta, mis amados hermanos, es que usted se ponga delante de la presencia de Dios, hable con Dios, no utilice palabras de elocuencia como si usted quisiera sorprender a Dios en todas estas cosas. Claro, tenemos que mantener los niveles de respeto delante de la presencia de Dios, pero recuerde que Dios es su Padre. Hable con Dios como si Él fuera su Padre, con toda la sinceridad, con toda la franqueza, con toda la delicadeza también, porque debemos respetar la presencia de Dios. Entonces, no hablarle a Dios con chabacanería, con aquello y lo otro, no, sino hablarle a Dios en los niveles de reverencia que Él se merece, plantearle todas las cosas, hablarle con humor, con cariño, con súplica. Y eso es todo, mi amado hermano. Eso es todo. La oración abarca mucho más. Esto es simplemente la primera parte en lo que le corresponde a usted como nuevo creyente, conocer de la oración en el sentido que le estamos explicando, porque hay oraciones que son para guerra espiritual, hay oraciones de intercesión, hay diferentes tipos de oraciones que a la medida que vayamos avanzando, usted vaya creciendo y se le vayan dando las herramientas, usted se va a ir enterando de cada una de las cosas. Amén. Solo quisimos abarcar la parte de la oración, que es hablar con Dios, para que usted inicie a tener su relación con Dios, esperando en el Eterno serle de bendición y muy pronto en los estudios por venir, nosotros poderle abarcar por completo, como lo vamos a hacer, la segunda parte de la oración.